profesor, usted muy buenos días. El día de hoy le voy a venir a hablar un poco de lo que es la obra, una obra muy famosísima del señor cuyo autor es Gustavo Flaubert. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De qué obra estoy hablando? Es Madame Bovary o Madame Bovary. Como bien sabemos, esta es la historia cuyos protagonistas tenemos al señor Carles Bovary o Carles Bovary, como ustedes lo quieran llamar, y la señora Emma Rodwell. En el comienzo de la obra, como sabemos, el señor Charles Bovary, Charles Denis Bartolomé Bovary, cuyo padre del señor Carlos Bovary, pues no, ellos fueron muy, o quisieron, le inculcaron a Carlos Bovary que estudiara de médico. Entonces, ¿qué es lo que él? Pues no, lamentablemente, él fracasa en un examen de admisión donde él se fue a dirigirse con su madre para poder, pues, no contarles, debido a que Carlos no le había prestado toda la atención total en lo que corresponde para dar un buen examen de admisión. Entonces él espera un examen de lo que es, pues no, la sanidad, y ahí donde logra aprobar donde logra aprobar el examen. Como bien sabemos, el señor Carlos Bovary, pues no, su madre le encuentra un lugar donde pues no, él pueda realizar o puede en este caso trabajar Carlos ya de médico, donde va a un lugar pues no, ¿cómo se llama? Llamado Tostes. Este lugar llamado, aquí como lo ven, llamado Tostes, es aquel donde Carlos Bovary va a dirigirse para practicar, porque ya recuerden que era el único médico con quien era el único médico, un anciano, un ya viejito de avanzada edad, para que pues no Carlos pueda reemplazarlo. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién lo incentivó a todo esto? Fue la señora, su madre del señor Carl Bovary, la esposa de Charles. Entonces, él para que él se sienta a gusto, él le busca una pareja. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es la pareja? La señora Eloise Dubuc. Eloise Dubuc era una señora, pues no, como lo ven ahí, adinerada, pero era una, no en lo que es la parte de la belleza, no era tan atractiva. Describe en la obra que era una mujer fea, una mujer flaca, entonces que no casi le llamaba pues la atención, pero lo que corresponde era el dinero. Muy bien, entonces, en lo que corresponde, como ya había acabado el señor Carl Bovary, él recibe, le mandan una carta del Levertas. Levertas le envía una carta. ¿Quién le envía esta carta? El señor Rodwell. ¿Quién es el señor Rodwell? El señor padre de la señorita Emma Rodwell. Donde pues no, sale una niña y dice, ¿sabes qué? Le he traído una carta para el señor Carl Bovary, o Carlos Bovary, para que él pueda viajar al Edward House, para pues no, para poder, que se había roto una pierna el señor, el papá de Emma. Entonces, este se dirige ¿a dónde? ¿A dónde dije? Al Edward House. Se dirige él al Edward House, entonces, donde Emma, donde ahí pues no, ahí conoce a Emma. Él, Carl Bovary, conoce a Emma, pero él solamente iba, pues no, con la intención de qué, de ir a curar la pierna del señor Rodwell. Pero pues no, se encuentra con la señorita Emma. ¿Quién era Emma? Una señorita muy, muy simpática, muy bella, hermosísima, hermosísima Emma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En que él solamente iba 1, 2, 3 días, 1 a 2 días a verlo al Carlos Bovary, al señor Rowell. Pero ¿qué es lo que pasa? Donde él siente una atracción,
se siente que se está enamorando de Emma. ¿Y qué pasa con la señora Lois Duboc? La señora Duboc se da cuenta, ¿no? O sea, pero decía ella, ¿no? Si mi marido se va poco tiempo, se iba antes días, ¿por qué ahora lo hace? ¿Por qué se viste tan elegante? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces ahí, donde la señora Duboc empieza a sospechar. Entonces la señora Duboc, donde empieza a sospechar, averigua, le pregunta a Carlos, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con tu paciente? Le dice. Y él le responde, perdón. Él le responde, le dice, bien, ya está mejor y pues no tiene una hija llamada Emma Rowell, una joven hermosísima como ya lo comenté. Entonces, la señora Eloise empieza entonces la duda. Empieza la duda, empieza esto, empieza el otro. Recuerden que la señora Duboc, perdón, la señora Duboc era pues no una persona adinerada, donde pensó Carlos, donde él pensó que todo era felicidad. Como era ya mayor, él podía mandarla, él podía ser libre, pensó que iba a hacer lo que quiera, pero lastimosamente la señora Duboc, con quien pues no tenía varios pretendientes, ya antes que Carlos, pues no se dedicaba a mandarlo, lo prácticamente pues no lo dominaba en todo. Entonces, lo celaba demasiado al señor Carbovary, para que no, porque tú vas para allá, porque tú vas constantemente, y pues lastimosamente, pues lastimosamente la señora Dubo, como era una persona ya avanzada, lastimosamente, como vuelvo a repetir, la señora muere. La señora Eloise Duboc muere. Entonces, eh, como Carlos, después de la muerte de la señora Duboc, Eloise Duboc, anterior pareja o en inicios del señor Carl Bovary, surge un romance con Emma Rowell. Emma Rowell. Entonces, Emma Rowell, el papá del señor Rowell, quien fue a cancelarle después de unos meses el servicio que le había brindado Carlos con que estaba rota su pierna. La señora Emma, pues no, la señora Emma, y le dice, pues no, él, pues no, él se llega a enamorar de Emma, y él le dice, señor, quisiera hablarle un poco en lo que es, lo que corresponde a su hija. Y él le responde, no, ¿tú crees que yo no me he dado cuenta cómo miras a mi hija? ¿Tú crees que yo no lo sé? Me he dado cuenta, Carlos, de que tú estás enamorada de mi hija. Entonces, pues no, normal, dile y pídele. Emma. Emma era una persona amante a la lectura, amante a la literatura. Uno de los autores más admirable es el señor Honorato de Balzac. Emma leía muchas obras románticas, le gustaba lo que era la lectura a la señorita Emma. Pensó que cuando se iba a casar con Carlos, iba a ser todo felicidad. Ella pensó que iba a ser casarse con Carlos, iba a ser todo felicidad, pero lastimosamente se llegó el día de casarse, llegó a la casa a convivir ya con Carlos y lastimosamente no es lo que ella pensaba. Emma no, lastimosamente ella pues dijo, supuestamente dijo que era felicidad, todo ello, pero ella no encontró absolutamente nada, no sintió absolutamente nada, lo que ella tenía pensado en la cabeza. Ella al leer muchas obras románticas, incluso ella cuando ella estuvo en un convento, la chica que cuidaba, le llevaba lecturas, le llevaba obras donde ella leía y se imaginaba en un príncipe azul, se imaginaba en un castillo. ¿Qué es lo que pasa? Donde ella quería eso. Ella quería estar una persona muy, muy, muy acomodada, donde quiera viajar, donde quiera, pues, no poder charlar con su esposo, con el señor Carlos, de obras, contarse diversas historias. Pero no, ella, ¿qué es lo que pasa? Ella encontró aburrimiento en el señor Carlos. Encontró un aburrimiento total, total en el señor Carlos Bovary. ¿Qué es lo que pasa? Ella recibe pues no,
ellos, después de todo ello, después que ella pues sintiera de que totalmente su vida estaba mal, eh, va a tener un hijo, o en este caso una hija, la cual pues no buscaban varios nombres y como ella pues no siempre se acordó de una novela, lo cual Berte o Berta, pues no, Carlos Bovary, como lo quieran llamar, ambos querían un niño, ¿no? Ambos querían un niño para que él pueda, ¿no? Pues pueda salir libremente, pueda viajar, pueda esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces, pues no, ellos querían un varoncito, pero, usted sabe, ¿no? Nació mujercita, por lo cual lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Berta. ¿Quién es Berta? Hija del señor Carl Bovary y la señora Emma Rowell. Un día, pues, no le invitan a una fiesta a la señora, a una fiesta muy elegante, a la señora Emma, con quien se va con Carlos. Se va con Carlos, asiste a esa fiesta y ¿a quién conoce? Conoce al señor León Dupuis, o simplemente León. Al León Dupuis, pues no, ella le encuentra, charlan un poco, bailan un poco, lo cual que Emma, Emma Rowell, o la señora Madame, como la quieren llamar, como lo dice en la obra, como ya estaba casada, la obra Madame Bovary, se le daba el apellido ya del médico Carlos debido a su casamiento, Madame Bovary. La señora Emma Rowell, o Madame Bovary, también la pueden llamar, bailó con el señor León. Al señor León, Emma le gustaba mucho, sentía una atracción. ¿De por qué? Porque el señor León era un flamante de la lectura. Le gustaba mucho lo que es la lectura. Entonces, le gustaba mucho de lo que es la lectura. Charlaba un poco, esto, el otro, hablaban de autores, Johann Wolfgang von Goethe, el señor Honorato de Balzac, con su diversa, pues no, su obra más famosa, en lo que es el señor Honorato de Balzac con la comedia humana, ¿no? Entonces, Dupuis, perdón, León, ama mucho la lectura, lo cual que, bueno, Emma siente esa atracción, siente que con él sí era prácticamente compatible, como se va a decir. ¿Por qué? Porque Carlos era un hombre aburrido. Carlos era un hombre totalmente aburrido. Entonces, el señor León viaja a París y la deja sola a esta señora, a la señora Emma Rowell o Madame Bovary. El señor viaja a París. ¿Con qué viaja? Con el fin de seguir sus estudios. ¿Qué iba a estudiar el señor León, León Dupuis? ¿Qué iba a estudiar? Derecho. Muy bien, iba a estudiar Derecho. Al ver que, pues, Noema, León Dupuis viajó en lo que es a París a estudiar Derecho, como ya lo dije, conoció a otro señor. ¿De quién estoy hablando? Del señor Rodolfo Boulanger. Rodolfo Boulanger, pues no, era una persona que también le gusta, era un hombre muy mujeriego, así de simple, era un hombre que siempre gozaba de las mujeres, siempre ella pues no disfrutaba mucho de lo que era la vida. Y también lo que también le gustaba a Emma, pero Emma obviamente quería para algo serio, para algo estar bien con ella. Entonces, en un tiempo, pues no, Carlos Bovary, perdón, lastimosamente, Emma cae enferma, ¿no? Cae enferma, el señor Carl Bovary cambia de ciudad, pensó que era por la ciudad, por el aburrimiento, por esto, por lo otro, no sabía prácticamente que era por él, o sea, después de que León Dupuis se fue, bueno, Emma pues no cae y él cambia de ruta a Yonville, ¿no? A Yonville, entonces ahí pues no, ahí también conoce al señor Rodolfo Boulanger,
que no, pues no, como ya lo vuelvo a mencionar, era un hombre muy adinerado con todo esto, no era un hombre muy adinerado, donde no, donde Rodolfo se da cuenta, ¿no? O sea, Rodolfo dice que prácticamente se da cuenta que no ni siquiera le tomaba empeño a lo que es, ni siquiera le tomaba interés al señor Carlos Bovary, la señora Emma. Entonces, él la saca a lo que es a pasear, la saca a pasear esto, el otro, en donde tienen romances con ella. Pero ¿qué es lo que pasa? Donde la señora Emma, la señora Emma se comunica con el señor Monseau. Muy bien, ¿quién era este señor? Era el prestamista. Él tenía mucho dinero, donde pues Emma se endeudaba por dar o complacer a estos señores. ¿De quién estoy hablando? Del señor León y el señor Rodolfo. Más en lo que corresponde a Rodolfo, porque a Rodolfo siempre le gustaban las aventuras, siempre le gustaba, pues no. Mientras tanto, León también, pero era un estudiante o quería ejercer la carrera de derecho. Entonces, el señor Rodolfo, de tanto ella, Emma cayó a sus pies prácticamente, y donde pues no, ella va, se endeuda, sigue, pide más préstamos, pide esto, pide el otro, pues no, donde ella pues no, donde lamentablemente el señor prestamista, aquí como lo ven, le pide a Emma, ¿sabes qué, Emma? Quiero que me pagues todo de una vez. La señora Emma, yo no sabía más que hacer. ¿Qué quería hacer la señora Emma si se había endeudado tanto con joyas, dineros, viajes, esto, el otro? No sabía que cómo devolverle, debía mucha plata. Entonces, ¿qué dijo Emma? Entonces el prestamista, el señor Lewres, le pedía, pues no, le pedía que le cancele todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la señorita Emma? La señorita Emma va a León, donde estaba, se encontraba en la misma ciudad que ella, en lo que corresponde a una notaría, ya ejerciendo ya su profesión de abogado, porque había estudiado derecho. Entonces, León le niega lastimosamente, debido a las muchas deudas, le dijo que no la podía ayudar. Fue a donde Rodolfo, donde lastimosamente era un hombre que siempre le gustaba que lo mantengan, siempre le gustaba que estén ahí pendientes de él, más no le interesaba absolutamente nada. Incluso Emma planeaba viajar con Rodolfo. Rodolfo le decía que ya, pero por dentro decía que jamás la iba a tomar en serio. El señor prestamista le dijo de golpe que quería la plata, donde vuelvo a repetir, fue al León, fue donde León la rechazó absolutamente, no quería prestarle nada, se fue al señor Rodolfo Boulanger, donde absolutamente tampoco no tenía nada, y la señora, y bueno, recorría lugares donde están las personas y nadie, absolutamente nadie, le quería prestar a la señora Emma. La señora Emma no sabía más que hacer. El señor Carlos Carbóvari no sabía también qué hacer debido, o sea, decía, no, Carlos le decía, oye, Emma, ¿por qué? ¿Por qué te endeudas tanto? Donde ella pues no sacaba ya mentiras, ya donde ya pues prácticamente era un descaro por parte de ella, aparte de que jugaba con León, que se iba con León y con Rodolfo engañando al señor Carbone. El señor Carbone en ningún momento la quiso dañar, al contrario, él pensaba que era todo su felicidad a ella, o para ella él, pero sin embargo no fue así. Karl Bóvara le dice a Emma, ¿por qué te endeudas tanto, mujer? ¿Por qué te endeudas tanto? Y la señora Emma, siempre con mentiras, siempre con esto, con el otro, con excusas, pues lastimosamente el señor Carlos le creía, porque la amaba mucho. Entonces, llega un día, pues no, en que le dijo, llega un día en que su padre, del señor Karl Bovary, muere. El señor Karl Bovary, el señor Charles Denis Bartolomé Bovary, su padre del señor Carlos Bovary. Y el prestamista le dice, Emma, ya murió tu suegro, el papá de Carlos, ¿no? Murió tu suegro, ¿sabes qué?
Anda pensando en herencia para que me pagues todo lo que me debes. Emma habla con León y le dice que hable con Carlos, donde pues no, lastimosamente León ya no quería nada saber, no quería saber absolutamente nada después que le había pasado a él. Emma no sabía absolutamente más qué hacer. Ella solamente que estaba empezando en la herencia que le iban a dar a su esposo. Como estaban casados, le podía caer un poquito a ella. Pero no, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La casa del señor Bovary o la familia Bovary cayó en bancarrota. Cayó en bancarrota, Emma no sabía qué hacer. Se enfermó totalmente, donde la enfermedad la fue consumiendo poco a poco, donde se fue y se dirigió a la farmacia del señor Omay y pidió que quiera que le, pues no, traer lo que es, en este caso, veneno. Y lastimosamente, la señora Emma, debido a las deudas, debido a todos los fracasos que tuvo, tanto como el matrimonio de Carlos, tanto como los amoríos de León y Rodolfo, la señora Emma no podía soportar con todo esto y se pasa a suicidarse. Muere la señora Carbovery, a pesar de que Carlos quería prestar, quería pagar al prestamista, la señora Bovary ya no tenía, el señor Carlos no tenía nada que hacer, a pesar que hizo todos los intentos, a pesar que hizo absolutamente todo, el señor Carlos no pudo salvar a su esposa y su casa terminó embargada. Perdón. Es así como termina la obra Madame Bovary del gran autor Gustavo Flaubert. Vuelvo a repetir, cuyos tenemos los personajes principales a Carlos Bovary y a la señora Emma Rowell, cuya hija tienen que la llaman Berta. El primer amor se llama Eloise Duboc, el primer con quien estuvo una mujer adinerada, el señor Bovary, lastimosamente muere. Tenemos el amante, los amantes o los pretendientes, como usted lo quiera llamar, el señor Rodwell Dupin y el señor Dupuis y el señor Rodolfo Bollinger, quienes fueron sus pretendientes. Bueno, León era un estudiante, en este caso quería estudiar derecho, abogado, y pues no, mientras que el señor Leureus era el prestamista que le daba todo a Emma para que le diera a ellos y sin embargo ellos no lo valoren nada. Es así como la obra termina, la obra Madame Bovary, y tengan todos muy buenos días. Muchas gracias, profesor.